Bueno, don Julián, ¿cómo va? Bien, gracias Guillermo. ¿Qué ha hecho su merced? Trabajar. Como todos. Nada, pues lo invité para que habláramos sobre el último proyecto que su merced ha venido como moviendo recientemente, que tiene que ver con una relectura respecto a lo que sucedió como en las movilizaciones anteriores, pero también como generando una actualización respecto a los archivos, la recopilación como de testimonios relacionados con como ciertas acciones simbólicas que se articularon con las movilizaciones y que en últimas, pues no en últimas porque ya su merced lo ha movido después, pero que sí derivó en algún momento en una presentación, en una exposición, en una intervención en la Cinemateca de Bogotá. Entonces, para quienes no supieron qué pasó, porfa, empecemos por ahí, como qué contexto tuvo su presentación, de qué trató, más o menos cuánto tiempo duró. Bueno, ese proyecto de pues la reinvención del pedestal vacío, que se llamó así, es resultado de varios procesos que se vienen haciendo desde Postmonumenta. Postmonumenta es un festival de monumento participativo y comunitario, y al cual se han integrado pues varias personas que han venido también haciendo temas de producción, también de creación, bueno, mediación, y desde allí hemos generado pues diversos espacios de laboratorios ciudadanos para tanto crear como reflexionar en torno a lo que es lo monumental y los espacios de memoria que ya están, digamos, consolidados en el espacio público. Y digamos que eso también es el resultado de un proceso que veníamos haciendo desde principios del 2020, que es el Laboratorio Ciudadano Watching You Lab, que pues, digamos, tiene el nombre en inglés porque es resultado de una apropiación de la novela de 1984. Y pues en este caso es como una mirada muy reflexiva sobre la movilización social como un espacio de, digamos, de tanto de las prácticas de memoria que habitan los territorios, pero pues que no están representadas en el espacio público, como también procesos de víctimas y pues obviamente de la inconformidad generalizada pues en los paros nacionales. En 2019 pues muere asesinado Dylan Cruz, pero su caso es registrado por diversas cámaras que posteriormente permiten que pueda, digamos, tanto ubicarse, señalarse la persona que lo asesinó, como, digamos, en términos legales, generar también un paso adelante a muchos otros procesos que históricamente pues no eran posibles, gracias pues a que no había, o pues teniendo en cuenta que no había como estas herramientas digitales. Entonces digamos que la reflexión del Laboratorio Ciudadano buscaba hablar sobre cómo las ciudadanías se ven empoderadas a través de los nuevos medios, pero pues digamos que eso también se ha vendido como una democratización de los medios, pero finalmente para controlar, ¿no? Porque también es como un doble, pues doble rasero con el que se analizan los medios. Pero en este caso puntual pues funcionó bastante bien porque sirve una herramienta también de control ciudadano desde las mismas ciudadanías. Entonces, por eso también el pequeño hermano te observa y la pequeña hermana te observa. Y ese laboratorio se hizo pues en la Cinemateca de Bogotá, tratando de volver a reflexionar sobre lo que pasó en 2019. Varios artistas con los que veníamos trabajando también pues salimos a movilizarnos y como a reflexionar sobre lo público desde nuestras prácticas artísticas. En 2019, pues bueno, en 2020 pues se dio todo ese bajón, obviamente en diciembre y todo esto, y pues luego ya vino la cuarentena, pero antes de eso creamos este laboratorio y de allí surgió este ejercicio de pensarnos cómo tomarnos el espacio público y reflexionar sobre lo monumental. Y ahí surge pues Postmonumenta ya entre mediados y finales del 2020, pues también obviamente derivado de otras reflexiones que veníamos haciendo, o que yo también venía haciendo, pero puntualmente ese primer festival se realiza en diferentes espacios de los mártires. Entonces se hace también el primero en el Bronx, una de las acciones que se hacen en el Bronx, pues obviamente para hablar también de, pues digamos, esta identidad nacional que se da desde la narcocolonialidad de lo institucional, del poder, del ser, de los saberes. Entonces, pues digamos que proyectamos allí en las culatas de lo que era la L del Bronx, y aparte de eso, pues esta otra institución de poder que también irónicamente ha sido tomada pues por todos los
habitantes de calle, pero pues que luego obviamente con todas esas intervenciones, tanto del Cartucho como del Bronx, pues lo que hicieron fue movilizar a estas personas en otros territorios, pero pues no solucionan realmente de fondo la problemática, porque es que además la problemática está como estructural, ¿no? Ya tenemos toda una problemática de narcotráfico, microtráfico y un montón de violaciones de derechos humanos en el Bronx, al lado de una institución de vigilancia y control, pues como que es irónico. Entonces, ahí está ese obelisco a los mártires, y digamos que lo que hicimos también era como un ejercicio de participación ciudadana desde la creación de textos, digamos, textos poéticos que de alguna manera también dieran cuenta de esas situaciones. Y todo eso se proyectó en estos espacios públicos y también, digamos, en la misma voto nacional, y bueno, se utilizaron estos espacios y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí proyectamos también sobre los columbarios. Entonces este primer ejercicio se da en 2020 y tenemos la participación de la comunidad Misak, que venía pues de hacer esta acción el 16 de septiembre del 2020 en Popayán, el monumento del Alcázar. Papi, eso se está echando, Míralo, míralo. Papi, yo no puedo creer que esto está pasando, papi. Mira toda el agua que está botando, Marica, se me envío, papi. Un envío. Y pues digamos que era muy interesante poder dialogar con ellas y con ellos sobre el contexto y cómo se da ese proceso, y pues digamos que reivindicaciones también hacían. Mucha gente piensa que ese proceso se dio, digamos, como el resto de movilización. Espontáneo, pero no, pues fue como todo un proceso paulatino de varios ejercicios que intentaban hacerlo, pero pues no se podía, lo hicieron como 3 o 4 veces y hasta que lo lograron, y pues es un proceso de decisión comunitaria. O sea, se toma la decisión de tumbar. Julián, ahí hay un punto que pues su merced reitera como la noción de análisis respecto a acciones, movilizaciones y la manera como se desencadenan, los factores que desencadenan estas movilizaciones. Hay que ir un punto respecto a la presentación que se vio en la sala de la Cinemateca, y es que la Cinemateca viene a ser como un espacio controlado de exhibición, donde además se escenifica de cierta manera con la gran cantidad de archivos que ustedes consiguieron y los testimonios que también lograron obtener. Ahí, antes de empezar a hablar de lleno de la exposición, quisiera pararme en un punto respecto a este contexto que usted nos da, y es que inicialmente Postmonumenta responde a una coyuntura histórica de movilización, y en ese sentido parte de la operación que ustedes realizan movilizándose es generar como grabaciones, registros, o aparecer, o ni siquiera aparecer, generar espacios de encuentro en esos espacios de movilización. Y en ese sentido aparece la comunidad Misak, no porque ustedes la invitaron, sino por iniciativa propia, pues realizan una serie de prácticas culturales de resistencia y de rebelión, y en ese sentido generan actos simbólicos como el derribo de la escultura de Sebastián de Belalcázar en Cali. ¿En qué punto ustedes se conectan con ellos, o cómo se da esa vinculación con esta comunidad? Sobre todo porque digamos que dentro del de cierto imaginario que existe respecto a la movilización del paro nacional más reciente, hay como una serie de eventos como que se desarticulan, pero que obtienen significación con estos derribos. Para muchos, el comienzo del paro nacional se dio a partir del cubrimiento mediático generado después de esa movilización. Para otros se da tiempo antes. En el caso de ustedes, me parece que como un grupo de personas que está casi que planeando y al mismo tiempo generando como una práctica de esa planeación, el contactarse con esta comunidad Misak, ¿cómo se da? ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo llegan a ellos? ¿Qué recuperan de la acción de ellos? Pues bueno, entonces
De base, este ejercicio que se venía haciendo en 2019 y 2020 nos permitió, bueno, ahí sí de lo primero que se parte es de ese hecho mismo del registro. Sí, entonces el registro audiovisual, pero necesitábamos hacer también unos espacios de encuentro. Los espacios de encuentro se volvieron transmisiones en vivo. En la cuarentena se aumentó esto y pues ahí conocimos muchos procesos de memoria, procesos comunitarios, lideresas pues con las que logramos articular, y pues desde allí fue que también logramos enlazar con la comunidad MISAC y especialmente con estos líderes y lideresas pues que venían haciendo también procesos en Bogotá. Entonces ellos vinieron acá a Bogotá y les invitamos a esta primera versión de Postmonumento a dialogar, porque digamos que estaban justamente generando, pues se la pasan haciendo este proceso, ¿no? Es como su hacer político, micropolítico, se llama comunidad, y es ellos tienen un AISO, que es la Asociación Indígena de Suroccidente. Memoria de nuestros ancestros, de la memoria de nuestros antepasados, que estos espacios no es que los indígenas hayamos llegado a las ciudades, los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas nuestros territorios fueron invadidos, saqueados y violentados, y despojados y desplazados, porque si pensamos en Bogotá, para nosotros es Nugrak en nuestro idioma, es el gran páramo, es la madre de las aguas. No digo el agua porque para nosotros, para los pueblos indígenas, consideramos que en su mayoría son las aguas, es femenino, tiene sus colores, tiene sus olores, tiene una funcionalidad identitaria, entonces por eso son las aguas, no es el H2O sino las aguas femeninas, ¿cierto? Porque pues ahí es donde trascienden para alimentar la tierra, entonces en ese sentido, entonces no es cualquier memoria cuando hablamos memoria de la tierra, entonces la memoria de la tierra nos exige que hagamos una sanación histórica, una sanación de la memoria, porque pues acá no llegaron ningún conquistador, lo que llegaron fueron los que masacraron a los pueblos indígenas, los que violaron a las mujeres, y pues estos supuestos fundadores, o sea, estos espacios ya existían, o sea, nos desplazan a otros territorios y llegan estos señores y implementan su poderío militar, su poderío político, entonces sacan a nuestros abuelos de allá y ellos indígenas allí. Y pues digamos que los procesos políticos que vienen haciendo pues tienen mucho énfasis en lo simbólico, pues, sobre todo la comunidad MISAC, pero las acciones simbólicas son pues fundamentales y trascendentales precisamente en ese ejercicio de lo mediático, y en ese ejercicio de lo mediático para generar una interlocución con los gobiernos locales y nacionales. Esto lo vienen haciendo desde históricamente, en 1980, en los 80s, hay todo un hito, digamos, dentro de la misma comunidad MISAC en este diálogo con el gobierno nacional. ¿Cuál es? Porque muchos lo desconocemos, la verdad. O sea, para nosotros los MISAC como que aparecen muy recientemente. ¿Cuál es ese hito? Pues en ese momento el presidente de la época creo que envió a un emisario, si no era el mismo, pero la idea era, el concepto, digamos, que manejan específicamente y que siempre menciona es el de autoridad, el diálogo entre autoridad y autoridad. Es como un diálogo horizontal entre las comunidades ancestrales, que en este caso pues son la comunidad MISAC, y los gobiernos de turno, que se van sumando también a esas políticas de control del territorio, y pues que también tienen un énfasis en dialogar con otros grupos. Sí. Pero bueno, el caso es que este ejercicio de invitación pues se da justamente en ese marco en que ellos venían pues a dialogar también sobre ese proceso que fue 2 meses que antes. ustedes reactivan un vínculo que ya se estaba planteando centro-territorios. Exacto, sí. Ok. Y pues digamos que, es bien claro que la comunidad MISAC en su hacer ya, esa ruptura entre eso que se denomina como Colombia profunda, sí, y el centro, pues no es tal en esos procesos, o sea, sí es tal porque hay unas dinámicas socioeconómicas que obligan a ciertas problemáticas, pero sí digamos que las mismas comunidades vienen acá a la capital y trazan como una agenda que hay de mediación de lo simbólico, sí, en diversos territorios, y rompen ese pues paradigma que hay de que allá están y aquí estamos nosotros, y pues como que no hay una conexión directa, o que hay que ir como emisario de algo, o como esta visión como etnológica, como anticuada, sino es como una visión muy de estamos en diálogo comunidades
horizontales en territorios rurales y urbanos. Estamos haciendo acciones, que eso es lo que se dio en el paro nacional de una manera muy clara y muy efectiva en el 2021, precisamente por el uso de los medios tecnológicos. Ok. Ahí, o sea, 2020-2021 plantean una reactivación, y ahí quisiera entonces, como para redondear esa introducción que usted hacía, usted hablaba de encuentros. ¿Cómo se dan los encuentros? Es decir, ya no cómo se daban en la preproducción de las intervenciones, sino cómo se dan los encuentros en las intervenciones, o las intervenciones solamente presentaban como resultados de diálogos, reflexiones y procesos como de manejo de archivo de los textos poéticos que su merced mencionaba para después ser proyectados. ¿Cómo se daba eso ahí? Pues este es como la base de otro ejercicio que venimos haciendo que se llama círculos de palabra y escucha, que es como finalmente en lo que se desencadena esto, y es pues este ejercicio de la intervención en el espacio de memoria pues tiene la transmisión en vivo y busca ser muy en vivo, literalmente, como todas las reflexiones se dan es precisamente al calor de ese diálogo y de lo que está ahí proyectándose. Y eso que está ahí proyectándose es como una manera de tomarse el espacio de memoria, ¿sí? Entonces, como decir, bueno, estamos acá presentes y desde lo simbólico podemos incluso hacer esto. Pero pues la reflexión es esta, estamos hablando de esos temas y pues cada quien podía como generar como su punto de vista sobre pues temas muy puntuales que son como reivindicaciones de luchas sociales en general, y cómo esas prácticas de memoria también hacen acciones simbólicas o producen acciones simbólicas. Y pues bueno, sí, es como la base de esos diálogos. Listo, entonces pasemos ahora sí a la intervención como tal en la Cinemateca. En primer lugar están en la sala E. Segunda instancia, esta presentación es como una presentación como controlada cronológicamente, tiene un calendario, inicio, cierre, más activaciones que se den durante la vigencia de esa intervención. Ahí quisiera, porfa, que en términos técnicos, hasta donde usted quiera mencionarlo, ¿en qué consistía esa intervención? Pues porque tenía como una ruptura respecto a los diálogos convencionales de cómo se presenta una serie de archivos recopilados, editados, postproducidos en modelos convencionales de caja negra, donde básicamente el espectador está en un solo punto, hay una sola pantalla, el audio está controlado para que el espectador escuche la mayor cantidad de información posible, y la narrativa tiende a ser lineal, cronológica, apuntando un poco al realismo. A mí me parece que la presentación que hicieron como tal en la Cinemateca había como un análisis de estas condiciones y como una serie de decisiones técnicas, una metodología incluso aplicada para alterar esto. Entonces, por ejemplo, recuerdo un círculo de palabra, de hecho, vendría a ser que como una invitación a la reactualización del círculo de palabra con unos bancos de pensamiento ubicados en el centro del espacio. Había una serie de pantallas muy pequeñas que rodeaban perimetralmente como a este círculo de palabra. El audio también operaba como con múltiples canales y con múltiples capas de sonido, y se generaba una proyección que era como más o menos una hora y algo de interacción del espectador con toda esta información, y donde el rol mismo del espectador implicaba que su cuerpo se moviera, no simplemente el quedarse quieto durante la proyección. Entonces, más o menos, ¿en qué consistía? ¿Cómo vendría a ser como la logística de esta intervención? Bueno, entonces lo que se planteaba allí era tratar de dar cuenta de ese archivo, pero sin matar al archivo. Sí, sin decir como este archivo está muerto o este archivo ya fue o fue lo que hicimos, sino tratar de mostrar de alguna manera esto es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y desde ese punto de vista pues se asume que no se va a poder mostrar todo, pues obviamente, pero pues eso ya... Cuando usted dice todo, ¿es que cuántas horas tenían o qué? No, pues un montón de círculos de palabra y encuentros ciudadanos, pero o sea, círculos de palabra hasta el momento llevamos como unos 52 por ahí. Y claro, esos encuentros son de una duración entre 40 minutos, 1 hora 20. O sea, más o menos 50, 60 horas ya no más de footage de las grabaciones, las recopilaciones de esos encuentros. Sí, y eso que estamos hablando son los círculos de palabra, que los registros de todas las cosas pues, son mucho más largos. Ya. Sí, pues entonces claro, es algo muy continuo que se viene haciendo, y pues aparte pues hay una diversidad de puntos de vista, miradas y territorios, pues sobre todo en Bogotá, pero hubo varios momentos en los que hemos podido hacer muchos ejercicios en diferentes localidades, y pues ahí se pueden expresar también otros procesos de resistencia territorial más interesantes también. Entonces, pues
buscamos hablar, poner a algunos de estos líderes o lideresas pues como allí expresados para que pudieran dar cuenta de eso, de como una multiplicidad de acciones que se vienen haciendo territorialmente, digamos, obviamente no es de Postmonumenta, sino el ejercicio mismo del diálogo ciudadano, que son círculos de palabra que se dan naturalmente para poder hacer acciones de conmemoración, de tomarse los espacios de resistencia medioambiental también, o sea, muchos procesos. Entonces, pues es hablar de eso, es como una metáfora de eso que está ocurriendo en simultáneo todo el tiempo. Entonces, como el liderazgo social, ¿no? Es como un poco eso, o las reflexiones que se... Es decir, el círculo concéntrico de palabra de los bancos de pensamiento estaba replicado de manera metafórica con ese planteamiento circular de pantallas donde aparecían voces de líderes o de personas participantes en círculos de palabra, porque no son solamente líderes de comunidades indígenas. Sí, porque también habían personas tanto invitadas desde procesos de víctimas que han participado, digamos, de otros ejercicios desde lo que te decía, desde el 2020, pero también pues incluso transeúntes a veces se sumaban, porque hubo casos, por ejemplo, que había como protestas y la gente se sumaba también porque hacíamos la transmisión en vivo mientras se hacían esas cosas. Y pues bueno, hay muchas voces y el ejercicio allí es también... pues mostrar una experiencia que al espectador de estos espacios, porque ya están como controlados, que hablan de otras condiciones de lo simbólico y lo artístico, pues pudieran también ver como estas otras prácticas que se vienen realizando territorialmente y que no fuera como tanto como esto de hice un trabajo con esta comunidad, vengo y lo muestro acá y ya, sino como estamos haciendo esto de manera permanente. Quiero interrumpirlo porque no es solo hice en singular, sino que usted trabaja con un grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace ese trabajo en equipo un poco para después continuar con la respuesta? Bueno, porque no es solamente sumerse persiguiendo a la gente con micrófono, cámara, claro, organicémonos, sí, círculo, preproducción, sino que hay más personas que operan ahí, ¿no? Sí, bueno, nos Postmonumenta, como lo mencionaba, es un festival. Sí. Pero digamos que se han sumado muchas personas que han venido apoyando el proceso de una manera tanto continua en varios casos como también discontinua, que van, vienen, pues porque precisamente muchas personas tienen que elaborar, hacer un montón de cosas y pues digamos que no se dedican a este tipo de procesos, pero sí pueden ir apoyando. Entonces digamos que ahí sí hay una red que ha venido apoyando precisamente la comunidad MISAC. Es muy fuerte dentro de esa red porque varios de esos líderes y lideresas pues han venido, o vienen haciendo acciones ya de una manera continua. Entonces básicamente lo que hacen es uno llamarlo y decirle, oiga, vamos a mañana a estar en tal sitio, vamos a hacer una acción simbólica o algo, vamos a participar de esto, queremos que nos acompañen y vean qué es que nos inventamos, ¿sí? Entonces... o sea, el acompañamiento viene a ser de como apoyo logístico, producción o simplemente registro también. Pues, las personas que vienen acompañando, sí, claro, pueden hacer también registro. A veces también, lo último que hicimos, que hicimos esta acción el 7 de mayo conmemorando 2 años de la caída del monumento Jiménez de Quesada, pues bueno, sobre todo de las reivindicaciones, el Día de la Resistencia le llama a la comunidad MISAC, pues hicimos este laboratorio en la Cinemateca y vinculamos a varias personas que apoyaron esta acción del 7 de mayo. Entonces precisamente es como motivar, generar estos puntos de encuentro para que la gente que necesita decir algo, porque uno necesita decir algo, pues creativamente vaya y también apoye y nos soportemos en ese proceso colectivo, digamos.
y pues igual obviamente sí hay como una intención de que esto sea algo continuo, entonces en todo caso sí, pues bueno, yo tengo que estar ahí presente y hay por lo menos otras 2 o 3 personas, Alejandra Acevedo, Arturo Ramírez, que, bueno, que vienen también como apoyando de una manera continua el proceso de Postmonumenta y que pues han hecho también coordinación de muchas de las actividades y pues, bueno, eso es por un lado Postmonumenta, pero también hay otros ejercicios que se dieron y que bueno, ahorita no está muy presente, por ejemplo MASA, Manifestación Social Audiovisual, que fue un ejercicio que iniciamos en el mismo laboratorio ciudadano, que era cómo mostrar y cómo manifestarnos desde la videoproyección, el videomapping. Que eso fue durante pandemia. Fue durante pandemia, sí. Y ahí estaba, pues ahí seguimos articulando con Pacifista, con el medio independiente, porque una de las estrategias que sí que hemos tratado de asegurar. Producción, proyección y articulación con medios también. Articulación con medios. Entonces allí, pues digamos que en principio teníamos una articulación con Contagio Radio, con Pacifista, con Cartel Urbano, con La Directa, y digamos que por diferentes motivaciones y temas, pues bueno, hemos ido como moviendo las articulaciones, sí. Pero Pacifista se ha mantenido, y dentro de eso, pues, Papayo, que es una persona que coordina, o que es un CEO de Pacifista, pues hizo parte directa de MASA, hace parte directa de MASA. Lo mismo Ita Torres, que es una activista muy, muy poderosa, que viene haciendo unas cosas muy chéveres, también hace parte de MASA, y Julián Medina, que pues le llaman LED, que desde los nuevos medios también viene haciendo muchas cosas chéveres, y también hace parte de MASA. Entonces ahí ese es otro ejercicio que está latente, pendiente, que digamos, siempre que hacemos algún ejercicio de videoproyección y todo, pues está presente, digamos, simbólicamente MASA también. Sí, digamos que MASA, exacto, veníamos haciendo este ejercicio de conmemoración, de ahí también surge eso, como a articular acciones en fechas conmemorativas, y pues bueno, digamos que es como un inicio, digamos, o una base que también surge para poder hacer luego Postmonumenta. Sí. Lo mismo el Laboratorio Ciudadano, como de ahí, de estos 2 ejercicios se aprenden muchas cosas a nivel pues del diálogo ciudadano, de la convocatoria de comunidades, de la movilización social, de las prácticas artísticas, de lo simbólico en el espacio público, los monumentos públicos, cuál es el lugar de los monumentos, cuál es el lugar de los artistas en general frente al tema de los monumentos públicos, en esa idea también de la transformación social, sí. Hasta dónde se puede llevar eso, digamos, porque el extremo es tumbaron un monumento, ¿no? Las ciudadanías tumbamos un monumento, digamos que en ese caso pues la comunidad MISAC hace esta acción, y dejan frente al pedestal vacío, dejan una pregunta abierta, y es como que esto también es una frase muy propia de ellos, o un concepto muy propio de ellos, es como, esto es para nosotros, pero para ustedes también. Pues esto no es solo para nosotros, sino para ustedes también. Entonces es como una pregunta abierta que era como de alguna manera lo que veníamos esperando también, como sí. desde Postmonumenta, y mucha gente que salió a las movilizaciones, era como cómo nos pensamos y cómo nos reflexionamos, y las artes en general que van a la movilización social, cómo nos pensamos y repensamos el espacio de lo público, el espacio de lo simbólico. Entonces pues como que ahí se dio algo que pues, yo venía esperando también como desde que empecé a estudiar en la Nacional, que era como la pregunta siempre sobre el espacio público y el lugar de los ciudadanos y de lo público, de cómo nos representábamos allí, y allí hay muchas estrategias en la Universidad Nacional, que es un monumento público. Y también como un laboratorio, ¿no? De la noción de lo público misma respecto a las diferentes facciones que operan allá, cómo operan los estudiantes, como una comunidad que a veces es simplemente como ajena a lo que sucede allí, las mismas directivas, los tombos, los infiltrados, etc. Ahí está todo. Pues sí. Claro. Sí. Ahí de hecho quería, ya entonces volviendo a aterrizar a la presentación, pues como al display de todo este archivo que tal cual como usted reitera, como que no quería mostrarse como una serie de documentos muertos, sino unos documentos que vuelven a la vida en la misma disposición pues en la sala, y quisiera quedarme por ahora solamente en las proyecciones. Cuando yo fui testigo de una de esas presentaciones veía como varias capas, entonces como una relacionada con los registros que su merced dice que se documentaban en la misma movilización, otra relacionada con un tipo de recopilación de información de medios, pero también editada de manera estratégica para no tener como no repetir la retórica de los medios de vándalos, destrucción del espacio público, complot con Cuba, etcétera.
por otro lado, voz de personas que participaban en espacios de encuentro y, después recuerdo ver como una activación que realizaron a partir de una escultura que le presentaban a personas para que la rompieran. De hecho, el acto mismo de ruptura, de arrojarla al piso, daba cuenta, era descrito dentro de la presentación como otro capítulo relacionado con esto, y posteriormente como una introducción de imágenes generadas por inteligencia artificial. Aquí su merced me corregirá si no es eso sino machine learning, respecto a monumentos que son derribados y que parece que reaccionan en el acto del derribo. Entonces, respecto a los registros, su merced ya nos explicó. Yo quisiera, por favor, que nos ampliara un poco la información relacionada con, por ejemplo, ese encuentro o esos encuentros que realizaron donde se daba como un detonante, en este caso esta escultura, que era una escultura como genérica de prócer, que se le daba a las personas para que la reventaran, se filmaba, se grababa de ese acto y además la voz, la verbalización de las personas ahí. Eso cómo se daba, porque no sé si eso también activaba, ahí su merced me recordará, otro tipo de acciones en